Hola, hola amigos de Fiesta de la Lectura, sean ustedes bienvenidos. Hoy lunes 12 de diciembre, los saluda Beto Mendiola desde la siempre bella y majestuosa Morelia, Michoacán, México. El día de hoy tenemos un invitado que nació del otro lado del charco, decimos acá, nació en España, pero actualmente radica en Ecuador y tiene un género que a mí me fascina, me encanta, que son los cuentos. Y hoy vamos a echar chisme sobre cuentos, pero también vamos a conocer la historia que hay antes del escritor, porque existe así, si lo ponemos en una balanza, lo que es su profesión a lo que es la escritura, y vamos a conocer cómo fue ese puente o cómo fue ese caminito que lo animó, que lo motivó, que lo inspiró a escribir. Y no solo eso, a escribir y compartirlo con alguien más. Entonces, vamos a conocer la historia. Estoy hablando de José Enrique. Buenas tardes, bienvenido a Fiesta de la Lectura. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Beto. Encantado de estar contigo y poder dialogar en esta entrevista. Daros las gracias a ti y también a Eleni por poder participar con vosotros y poder compartir esos momentos tan bonitos. No, gracias a ti, gracias a ustedes por la confianza y gracias a Ere, que es el vínculo de todas estas charlas. Pues vamos a empezar, José Enrique, ¿qué te parece? Yo soy bastante curioso, por no decir chismoso. Cuéntanos un poquito cómo era José Enrique de niño. Si fuiste tranquilito, fuiste muy tremendo, fuiste rebelde o cómo fue tu infancia. He sido muy malo. Bueno, no es así tampoco. Vamos a ver. Beto, yo crecí en una familia que éramos siete personas en casa. Estaban mis abuelitas que vivían en casa. Estaban mis papás, mi padre y mi madre, mi hermana Mari Lourdes, y yo, que le llevo 6 años más mayor que ella. Y fue una infancia feliz, la verdad. Ellos son trabajadores, han sido personas que se han dedicado a la confección de ropa. Y bueno, la verdad es que en la infancia tengo un bonito recuerdo. Es así. Oye, y dentro del salón de clase, ¿cómo era José Enrique? ¿Fuiste un alumno responsable o fuiste un alumno distraído? Wow. Ahí te cuento. Mi primera experiencia fue en el Colegio de las Monjitas Teresianas, en Valencia, España. Y bueno, pues tenía 4 años, cuando ingresé allí. Y era el preparatorio para la primera comunión, ya sabes. Entonces fue muy bonito también, porque fue mi primera experiencia con las monjas. Eh, Fue un tema, yo guardo un gran recuerdo de ello. O sea, y después, pues después de eso, pues lógicamente, pues el bachiller en el Colegio La Salle de Valencia, España, y después, pues mi carrera como ciencias empresariales económicas, que ha sido pues mi trabajo hasta hoy. Y eso es un poquito lo que he sido yo y lo que he hecho, ¿no? Oye, ¿recuerdas tú cómo llega la lectura a tu vida? Tal vez si fue en tu infancia, fue en tu juventud o fue ya en tu etapa de adulto. ¿Recuerdas tú aquel primer libro, aquel primer autor o aquel género Sí, en el que tú te enganchaste y dijiste, mira, aquí hay algo más que tareas o problemas? sí. Ten en cuenta que en aquel entonces, Beto, estamos hablando de los años 60. La televisión casi no funcionaba, casi tenía siempre la carta de ajuste puesta, no habían películas, tal. Entonces los regalos que se hacían por Navidad a los niños, cuando yo era niño, y a mi hermana, pues eran libros, pero ¿qué libros eran? El Pato Donald, Mickey Mouse, Blancanieves y los siete enanos, que me encanta, La Cenicienta. O sea, mi primera lectura fue esa. O sea, esos cuentos de Walt Disney, ¿no? Y después, pues lógicamente, como te decía, pues al entrar en las Teresianas, en el parvulario, pues lo que es el catecismo. El catecismo fue donde yo ahí empecé a leer y a leer, porque tenías que sabértelo de memoria para poder tomar la primera comunión. Esa fue digamos, inicio en la lectura, mi primer inicio en la lectura. Cuentos clásicos que mencionaste, pueden pasar los años, puede pasar el tiempo y siguen vigentes y a cualquier niño que se los presentes le van a terminar gustando porque pues tienen magia, creo que ese era el secreto de Walt Disney. Oye, Sí, ¿y cómo llega
Ahora la escritura, porque hace ratito cuando empecé la transmisión dije economista, pero ¿cómo llegan las letras a ti? ¿En qué momento te das cuenta que disfrutas escribir? Eso es más complicado, Beto. Te cuento. Mi profesión, como la que tú sabes, es economista o ciencias empresariales, administración de empresas. Pero yo siempre he tenido un cariño por la música. Soy un enamorado de la música. Y entonces la escritura llega a mí por la música. Cuando yo empiezo a tocar la guitarra, que aún la toco, y empiezo a componer mis propias canciones. Y ahí es donde empiezo a preocuparme de escribir. Decir, esto quiero decir, para un amor, para la naturaleza, para lo que sea, ¿no? O sea, la lectura, o sea, la escritura llega a mí por medio de la música, en realidad. Yo cuando empiezo a escribir y a coger un bolígrafo y a hacer algo, es gracias a la música. A mí, bueno, a mí la lectura llega a través de la música. A mí me gusta mucho También. la música, pero a mí me gustaba o me gusta poner atención a la letra y a lo que dice y Claro. si trae alguna referencia iba y la buscaba. Me gusta mucho Joaquín Sabina, que para mí es un poeta, bueno, él lo dice, Ay, es un poeta maravilloso. frustrado, Juan desde Manuel allá Serrat. Juan que Manuel con Serrat Serrat. igual lo mismo, lo mismo. Azcona. Ricardo Mira, Azcona. vamos a hacer otro programa donde hablemos de música, porque a mí me gusta mucho esa parte de poner atención en lo que dice la canción. Ya Claro, y enganchándome con eso, ya viene lo demás y me gusta así mucho, es. mucho, mucho. Y creo que Así contigo es. es el segundo escritor con el que platico que me dice una historia similar. Dice, pues es que yo quería ser músico y me dio por escribir mis canciones y ya de ahí fue que empecé en este mundo de la escritura. Y entonces ahora, ¿cómo llega contigo, José, la loca idea, digo yo, de publicar tus textos, de publicar un libro? Mira, te cuento. Eh, a mí me ha gustado siempre soñar, soy una persona soñadora, me gusta. Entonces, cuando mi hijo era pequeño, Quique, y mi hija Carmen María, que está en España ahora, yo siempre les contaba cuentos, cuentos que me inventaba y tal, ¿no? Tenía esa parte de estar con ellos, ese trocito de espacio dentro de lo que es el trabajo de estar con ellos. Entonces ahí llega mi mujer Marta, que es la provocadora de todo esto, y me dice, oye, he encontrado en los medios a José Navarro Lara, al maestro José Navarro Lara. Mira, léete esto. Y digo, ostras, ¿y por qué no publicas el Mamau y haces haces un libro del Mamau? Digo, oye, pues no estaría mal. Hicimos el curso de Bestseller 7 y desde aquí le doy un saludo a Francisco Navarro Lara, porque él ha sido el promotor de este libro que estamos hablando, de este cuento que estamos hablando. Él me dio esa confianza, hicimos ese taller juntos y me enseñó, porque la verdad es que yo no soy una persona que de alguna manera sepa escribir. Ya sabes, mi trabajo es un poco más de ciencia, pero él me invocó a cómo trabajar, cómo poder trabajar un libro y poder llegar a los demás. Martí, ¿Y la luz. y cómo fue ese proceso? ¿Ya tenías la idea, ya tenías el género? ¿O cómo fue que decidiste escribir cuentos? Te cuento, o sea, el escribir cuentos es porque hay una cosa en la vida que me encanta y que me inspira, Beto, y es la inocencia de los niños. Pienso que la inocencia de un niño la tenemos todos, pero la tenemos un cierto determinado de tiempo. Es decir, desde que naces hasta los 8, 9 o 10 años. Eso es lo que me inspira a escribir, ¿no? Esa inocencia de ellos, cuando les dices, oye, como le decía yo a mi hijo pequeño, ¿no? Oye, que el mamá está cogiendo piedras y va a hacer su casa. Y luego me decía, papá, ¿qué hace el mamá hoy, no? O sea, estas cosas tan naturales, tan bonitas de la vida, que surgen, es lo que me inspira. Esa inocencia de los niños es lo que me inspira a mí a escribir y hacer estos cuentos. Que estos cuentos, de alguna manera, Beto, pues están enfocados un poquito a lo que es la fantasía, y dentro de lo que es también los valores humanos, que pienso que son muy importantes y que nos faltan ahora. Esta cuestión de los valores sí hace mucha, mucha falta. Ahora cuéntanos más detalles. ¿Qué encuentran los lectores dentro de este libro que está apareciendo en pantalla?
Mira, de momento estoy muy contento por la aceptación del libro. O sea, sabes que fue bestseller en 7, o sea, fue bestseller en Amazon número 6. Pero aparte de eso, hay una cosa muy importante y es lo que nos han transmitido las personas que lo han leído. Por ejemplo, el otro día, pues unos amigos nos decían, mira, Marta o mira, José Enrique, ¿sabes? Le conté el libro del mamá al nene y resulta que al día siguiente me dice, oye, quiero llevar la mochila del colegio como el mamá, todo arregladito, con su esto, con tu tal, con su cual. Quiero ir al colegio como el mamá. O sea, yo creo que es un personaje fantástico, de verdad, Beto. No sé por qué, se me ocurrió en ese momento, porque yo siempre hago este dibujo. Hago el dibujo del mamá a todos los niños, o sea, desde mis hijos a todos los niños que he conocido, mis sobrinos, Javier, José Luis, los sobrinos de Marta. Siempre he hecho el dibujito del mamá cuando hemos estado así, me he encontrado solo con los niños y he notado que hay una sinergia compartida, hay como algo de magia en ello que a los nenes les gusta. Y entonces digo, bueno, pues oye, el mamá hace esto, hace lo otro, hace tal. Y entonces ahí es donde invocas. ¿Qué sentiste cuando viste por primera vez la portada de tu libro y sobre todo tu nombre ahí en la portada? Bueno, la verdad que ni me lo creí, o sea, fíjate que yo nunca no me había planteado esto, si no es por lo que te he contado antes, pero ha sido muy bonito. No solo el tenerlo en las manos, sino también el olerlo, abrirlo y leerlo. Es algo hermoso. El libro está disponible en Amazon en ambas versiones, en Kindle y en pasta blanda. Sí, está disponible en las dos versiones y en inglés también. Dos versiones en español, en Kindle y en pasta blanda, y también lo tenemos en inglés en Kindle, y hoy se publicará, si Dios quiera, o hoy o mañana, se publicará también en pasta blanda en inglés. Órales, no, pues felicidades, mira, qué Gracias. padre, qué bonito esta cuestión. Platícame de la portada, ¿cómo fue el proceso? Porque a mí me encanta la portada. Yo no, a ver, Beto, no es un trabajo solo mío. Nosotros trabajamos en equipo. Somos un equipo. Yo sí que escribo y creo los personajes y tal, pero hay un equipo detrás muy importante. Y imagínate, pues, ya te he dicho, Marta, que es la promotora, la que me lleva adelante, la que venga, la chispa que enciende el fuego, ¿no? Quique, mi hijo, que es con quien yo saqué el mamao, pero también hay un equipo de profesionales que son Javier y María, que están en España. Un beso para vosotros, si me veis. Javier y María, que son los encargados de los dibujos. Claro, un libro de cuentos no es un libro solamente de texto, es un libro donde tienes que incluir, tienes que expresar esos personajes con su sonrisa, su forma y tal. Y es un poco complicado en este aspecto, ¿no? Entonces, ellos han sido los productores en ese sentido de los dibujos. Entonces, te digo que es un equipo como el fútbol, ¿no? O un engranaje que entre todos vamos luchando, trabajando para llevarlo adelante. Es un público muy difícil. Yo soy maestro de primaria, aunque no parezca, digo yo, de 6 a 12 años los niños. Y muchos dicen, no, es que el género de cuentos es bien fácil, es mucha fantasía, pero es lo más complicado, bueno, al menos para un servidor, porque si no enganchas a un niño desde las primeras letras, desde las primeras frases, ya no te va a prestar atención. Entonces lo debes de tener así, desde el primer momento debe tener como que el impacto o el shock de tener interés. Y son el público más cruel a la vez, pero también el público más hermoso, porque ellos Más hermoso. no tienen filtros para decirte las cosas. Si algo les gustó, te lo dicen de corazón, y si algo no les gusta, ellos se paran y se van, ¿sí me explico? Y eso es lo Así bonito, es. eso es lo bonito de trabajar con